Bueno, la vez pasada habíamos terminado la página 589. Y bueno, vamos a seguir acá, en la que es el principio de la página 590, dentro del capítulo 3 de la puerta 5. Dice, desde el permanecer completo, cuando crea al ser humano, a Adán, como es mencionado en la Parashá, hablen, Omer, desde el párrafo 104, y hay una beta ahí que se refiere a Josmá, una sabiduría que hay ahí en el párrafo 104. Dice, comentarios. Quedarse, permanecer, la primera palabra que dice acá al principio, desde el permanecer. ¿Dónde permanece? En arameo también la siguiente palabra significa completo. Este ser humano ha llegado a la completitud de este escalón, y permanecer en ese estado de completitud, de Gadlut, no es posible, siempre es un estado efímero. Uno está en este camino de corrección durante esos 6.000 años, durante todos esos escalones, y uno todo el tiempo está en Gadlut, está en un estado pequeño, y tiene como chispazos, tiene como pequeños momentos en los cuales pasa Gadlut, y no es estable ese estado, sino que vuelve enseguida a un Gadlut de un escalón siguiente. O sea, en esos 6.000 años de corrección siempre es así, siempre es de esa manera. Cuando se encuentra de pie ya en el mundo de Atzilut y no cae, porque ya llegó a ese mundo de corrección. Pero previamente a ello, es cada finalización de un paso es el comienzo de uno nuevo, lo cual provoca una caída. Cada paso completado es la unión con el Creador en forma completa para eso que se está corrigiendo. No existe otra manera para unirse, tiene que estar completo el paso. No hay uniones a medias. Pero cuando esa luz completa desciende nuevamente a Malkut, ¿qué ocurre abajo? Cuando hay cierta comprensión, dice, ocurren dos cosas. Por un lado, se libra cierta chispa de luz desde el sitio donde elevamos man, porque allí había afinidad de cualidades con el Creador, entonces no tiene más sentido que esa cáscara esté, entonces la chispa se libera, no tiene más sentido que la luz esté oculta. La luz de esa parte o de esa porción que trabajamos. Esta luz que trabajamos no nos va a dañar, nos libera de esa clipot, nos otorga un nuevo nivel de conciencia, un pequeño escaloncito de conciencia. Pero a la vez, esta radiación que llega hasta abajo para quebrar esa clipot, por decirlo así, es como que también afecta al resto de las clipot que están cerca, por pensarlo de alguna manera terrenal. Dice, no es soportada por el resto de las clipot que nos falta trabajar, y también están abajo en ese malhut, donde se libera esa luz que logra quebrar la que es correcta. Y entonces lo que pasa es un resquebrajamiento de las otras. Hay como un pequeño corte que nos muestra como nuevas facetas de ese ego. Es una luz que baja en forma completa y produce las dos cosas. Produce una liberación de cierta conciencia y también un estimular, un trabajar una cosa nueva, porque es como que resquebraja una nueva cáscara. Esta luz es demasiado potente y no puede soportarlo el resto de las clipot, por decirlo así, para pensarlo de alguna manera, lo cual produce la caída, porque nos va a dominar una fase del ego nueva que no conocemos y probablemente haga que caigamos. Acá hay un pequeño dibujito al respecto, de cómo ese mad llega y hay ciertas clipot que están corregidas y otras que no. Y bueno, las que están corregidas es como que se liberan, pero otras es como que dice, pasamos a una nueva situación, esas clipots cercanas, en ese caso, se resquebrajan y van a ser trabajadas a continuación. También va a haber otras clipots que están más lejos, que no, como que ni se enteran, o sea, es una imagen nomás como que se hizo para transmitir esa idea, no tiene mucho más sentido que eso. Después dice, respecto a la geometría de Adán, Adán es 45,
Ha-Adam, que era lo que pone ahí arriba, es 50, o sea, en el párrafo en vez de poner Adam pone con la G adelante. Ha-Adam es 50, le suma 5 a este nuevo estado, llega a la Nun, ese Adam, esa letra que luego va a caer y que trabaja junto a Maxames para aprender y llegar más alto desde la izquierda conectando Malhut con Binah. Luego menciona el nombre de la parashá que no es exactamente, no es textual, sino que agrega una letra Vav, la palabra Omer, directamente hablar, el verbo hablar, la orden hablen tiene la letra Vav, pero bueno, como que se sabe que es una parashá por lo que tiene antes, porque dice que es una parashá, pero tiene una diferencia con el nombre textual de la parashá real. Igual fuimos a la parashá esta, a la parashá de Mor, al lugar donde estaba comentado, y eso es lo que está acá escrito a continuación. Dice desde Unity Zohar, en lo que es la parashá de Mor, en el párrafo 104, dice: el cual leeréis a su debido tiempo. Está escrito en Éxodo 22. Y seréis mi pueblo, pueblo santo. Israel, a continuación, se llama pueblo santo, ya que están convocando desde la santidad, Kodesh, en el piso de arriba, y ustedes, pueblo santo, los han invitado, así que hagan un banquete y regocíjense, porque se lo merecen, porque ustedes son llamados pueblo santo. Y habrá todas las convocatorias, invitaciones, en todos los lados de la santidad, arriba y abajo. Algunos comentarios de lo que es este párrafo de la parashá de Mor. Primero, Éxodo 22, en realidad es Éxodo 22:30, que dice textualmente: y seréis para mí pueblo santo, y carne desgarrada en el campo no comeréis, se lo arrojarás a los perros. Después, acá, respecto a Kadosh, dice, menciona entonces la cualidad de santidad del pueblo de Israel, que solo vive para acercarse al Creador, no se alimenta bajo ningún concepto de la influencia del ego, sino que deja que este alimento sea solo para los perros, o sea, solo para esos seres que están en ese aspecto animal o en ese aspecto que están pendientes del deseo de recibir. Después otro comentario un poco más adelante respecto a las dos palabras, pueblo santo, en función de la gematría, tal como se refiere a Israel, con esas dos palabras. Tiene geometría de orden, no geometría directa, sino el lugar donde se manifiesta, es 90, es decir, la letra Sadi. La letra Sadi habla de una unión entre lo masculino y lo femenino, que tienen que hacer ese trabajo para elevar ese man, en ese masaj. Allí tienen que ponerse cara a cara con ese deseo de recibir ese pueblo, para luego entonces sí llegar hasta lo más alto y aparecer en esa conciencia del Creador por ese esfuerzo. O sea, cuando en ese lugar se hace ese trabajo, es como un trampolín que llega hasta esa santidad de estar en la unión con el Creador. Arriba y abajo, cada ser humano es igual e importante, todos los seres humanos estamos en determinadas funciones, así como las letras, cada una es fundamental para que todo esté completo y todo pueda transcurrir esa ascensión y esa completitud. Así con las personas también, cada uno de nosotros tiene que retornar y cada uno tiene su función, y no importando el nivel de conciencia que se tenga en determinado momento, son todos igualmente santos en su interior y así son vistos por nuestro Creador. Y el asunto, acá sigue con el texto del capítulo 13, siguiente párrafo. Y el asunto, porque un padre y una madre que le traen el alma está referida como nefesh, son en virtud de agradecidos a ellos, el alma los sacará a ellos desde afuera desde arriba.
el alma los sacará a ellos fuera desde arriba. La madre, Ima, está en conjunto siempre trabajando con el padre, Abba, o sea, trae la madre dentro de ese hasadín, de esa misericordia que ella baja para poder ayudar, trae Josma oculta, una Josma para poder entregarla en forma correcta, trae Josma hacia abajo, hacia Son, hacia Serampin y Milhut, por eso ella se convierte en ese Yeshut, para poder estar más cerca de esos hijos que están abajo y tienen esas carencias. Ellos llevan la conexión desde lo más alto. Ese padre y esa madre, o esa madre que los representa a los dos, traen la conexión desde arriba para que cada chispa de luz que está abajo pueda retornar a su origen, pueda unirse con su fuente, puedan llegar a ser rescatados, sacados desde lo más profundo de las clipot que se encuentren y vuelvan entonces al lugar que pertenecen a esa unión arriba. Porque a medida que las ganancias, virtudes y las mitzvot, el hombre, Esh, y la mujer, Ya, continuarán con el alma hasta ese nacimiento que se relaciona con los mismos mitzvot, que haremos entonces como que ellos son similares a la raíz de su alma, que acá usa la palabra para alma, Neshama. La raíz, que es lo más puro, es lo que tiene la esencia, la raíz de esa alma proviene del fuego mismo, de esa característica transformadora que viene del Creador mismo. Y ese ese fuego, que se escribe como una Aleph, una Shin, está en la esencia exacta de la fusión entre lo masculino y lo femenino, y eso puede verse con mismas las palabras que forman o que escriben lo que es masculino y femenino, porque si vemos la raíz común que tienen ambas palabras, tanto la palabra Esh como la palabra Isha, mencionadas en el párrafo, vemos que la palabra fuego está en ambas, es como raíz en ambas, porque lo que sobra es una vocal, o sea, se puede tomar como parte de esa raíz que es común, y luego cada uno tiene un aporte respecto a ese fuego. Lo masculino agrega una yud que está en el medio aparte, es como una yud cubierta, es una yud que ya sabemos que es una luz cosmá, es una luz directa, pero no está expuesta, está en el medio de la palabra como para no dañar, es un cosmá ahí que está incluido, pero oculto. Mientras que la mujer, que es Hei, es tanto Binah como es Malhut, el fuego, desde el fuego se llega a ella, es más terrenal, más cercana a nuestro mundo, está primero ese fuego que termina en esa Hei, es el objeto mismo de la creación, ese deseo de recibir. La palabra raíz comienza y termina con Shin, siendo la palabra raíz que está mencionada también en el párrafo, comienza y termina con Shin, quien a su vez está en el comienzo del trabajo y también en lo más elevado entre Abba e Ima. Y dentro de lo que es, o sea, la Shin está en los dos lugares, sabemos que es Yesod, sabemos que está en la unión, en el árbol de lo que es lo masculino y lo femenino en forma perfecta, para analizar la palabra raíz. Y aparte, adentro la raíz tiene una letra Resh. La Resh tiene una dualidad, como todas las letras, ¿no? La Resh, por un lado, en hebreo, es una de las fuentes de Sitra Ahra, porque es como un egoísmo, es muy, muy orgullosa, es pobre, pero muy orgullosa. Y también en el interior, ya sabemos que es cabeza en arameo, o sea, es desde ese sitio tan duro uno puede llegar hasta lo más alto y tiene toda esa pureza también en ese interior. Desde ahí es donde tenemos que trabajar con esa yin y teniendo eso como presente dentro. Por decirlo así. Notar que al comenzar la frase se refiere a Nefesh, en el párrafo anterior hablaba de esa alma como en Nefesh, pero hablar ya de la raíz ya cambia el término
y está diciendo que se va a llegar a Neyamá, o está hablando ya de lo que es el alma en Yeshut, o esa alma que conecta la parte más alta de lo que se puede percibir en ese cuarto. Menciona la raíz aparte con una letra Vav en el interior, o sea, como que en ese proceso, por decirlo así, entre las dos Shin, también hay un Tiferet ahí uniendo, o haciendo ese vínculo entre arriba y abajo. Siguiente párrafo. Dice, y causa, provocó también como sus acciones descubrir algunas chispas de las clipot, nogá, ese brillo de las clipot, la palabra nogá, que también la traducimos como melancolía, como tristeza. La última palabra que está mencionando acá. Clipot lo pone como una sigla, desde las clipot, y luego está ese brillo que esas chispas, esos mitsusim, de esas clipot son esa nogá. El comentario dice, el brillo de las clipot, muchas veces, si uno lo pone como una traducción, ya sabemos que es el nombre de un planeta, es el nombre del planeta Venus, es un planeta que en el cielo brilla mucho y que parece una estrella, pero en realidad no es una estrella, es algo que refleja luz, pero no la tiene por sí misma. Pero a nivel de nuestros ojos en la Tierra parece que fuera por lo brillante que es. O sea, es un astro que refleja luz de otros. Esta luz de las clipot, que son vividas como melancolía o tristeza, mientras que no se puedan corregir, porque siempre que uno llega y les hace caso es como que es una alegría efímera que siempre termina en algo, en decepción, por decirlo así. Luego, al lograr descubrirlas, cuando uno ya avanza y logra ver lo que tiene adentro, son las más brillantes de todo el espectro. El nombre de este planeta, el planeta Venus, del brillo, esa melancolía, en realidad tiene una letra menos, de nuevo no tiene una Vav, y acá está puesto con una Vav adentro. En este caso también se le agrega esa Vav interior, como en el paso anterior también se agregaba sobre el Yoresh la Vav de ese Tiferet, en Binah. Es necesario pasar por ese sitio, pasar por allí, conectar ya en Yeshut hasta lo más elevado, en ese enganche en Tiferet, para que exista esa conexión con lo alto y esa luz sea revelada. La palabra, aparte que está mencionada acá con la Vav, tiene una geometría que es 64, tanto directamente como en el orden Advash, lo cual es la geometría de orden de lo que es Malhut, ya que desde esa Malhut es que vamos a llegar al brillo. También la geometría de orden común es 28, que está hablando del segundo nivel de relleno de lo que es Binah, cuando rellenamos el nombre santo, el primer nivel de relleno, o sea, en el primer nivel de relleno no hay nivel de relleno, son las 4 letras y es 4. En el primer nivel, que es en Josma, tenemos 10 y en Binah tenemos 28. Dice entonces que se llega a ese nivel de relleno como de Binah, ya que es... Y vamos a volver. Bueno, estábamos comentando, terminando de comentar el tema de esta gematría, de lo que es ese concepto de Nogá. Hablábamos de que ella conecta tanto por medio de Tiferet, a esa Malhut, con esa Binah, cuando la clipá se logra romper, está ese brillo que es fuerte, que se ve así, como que fuera una estrella misma. Esa geometría 28 nos hace recordar a eso, a ese segundo nivel de relleno, que es esa madre que viene a ayudar y que entonces logra, por medio de esa ayuda, logra que Malhut se libere, que esas luces sean liberadas, y entonces todo el brillo de la madre ilumina Malhut en esos chispas de luz que se descubren. Que hacían una vestidura, lebush, para esa alma. O sea, antes de que eso pasara, eran una vestidura, eran una cosa que estaba como cubriendo esa luz interna que no podía
despegar, o sea, no podía manifestarse porque estaba algo opacándola. Y ahí tenemos la otra característica que tiene esa nogá, o sea, previamente ese brillo tenía una tristeza, una melancolía, algo que ocultaba esa alegría de vivir que está en la conexión misma con el Creador, ese brillo o esa vida de conexión con Él que te da esa alegría tranquila, por decirlo así, ese gozo tranquilo. O sea, mientras que no es superada esa oscuridad, esa clipot, que recubre a esa chispa escondida, perdón, solo se siente esa melancolía por saber que la luz está allí, porque es algo que cada uno lo sabe, pero por no tener o la fuerza o no sé el momento todavía, entonces mientras que no se supere, es como que se siente esa melancolía asociada. Esa palabra Nogá, que recién vimos en la geometría, también vemos que es un elemento femenino, termina en Hei, es una palabra femenina, está referenciando a esa carencia y a esa chispa que está dentro, como todo lo femenino está como en lo más, en ese deseo de recibir, pero en ese mismo deseo de recibir está la llave para llegar hasta lo más alto. Pero también en esa luz de la madre como recompensa. La palabra risa, que está aquí, presente, que tiene geometría de orden 45, cuando la palabra Nogá tenía geometría de orden 28. La palabra risa tiene una geometría de orden que es la geometría de Adam, y es como lo opuesto, lo que complementa, por decirlo así. Así como ese brillo o esa tristeza de esa melancolía estaba en ese elemento femenino por no liberar, es como que cuando se junta, o sea, tiene esta parte masculina que es lo contrario, que es la risa o la alegría, cuando se junta y se complementan, es como que puede liberar. Dice, el valor de Adam, 45, está en la geometría de orden de esa característica opuesta, por decirlo así, o a la que tiene que ir uno y otro, ¿no? Tienen que complementarse entre sí. El elemento masculino de la creación. Masculino y femenino, ambos trabajan juntos para llegar a ser uno con él. Ambos son igual de importantes y necesarios para lograrlo, cada uno en su función. Y aquí entonces esa alma todavía en términos de concepción, embarazo, esta palabra que tiene esa doble, o esas dos formas de llegar a tener la idea de lo que trata, de que es algo que está en esa etapa previa de recién concibiéndose. Es una nueva vida o un nuevo estado, pero está en una etapa muy inicial. Existen tres etapas dentro de lo que es el proceso de crecimiento de una persona. Existe la etapa de embarazo o de concepción, la etapa de mojín, de comprensión, y la etapa de amamantamiento o de alimentación. Hay o sea, estos tres conceptos están explicados más en detalle de cómo se transcurre por todos ellos en este crecimiento, desde la comprensión, cómo a través de los mojín se va alimentando la persona y va creciendo. Esos tres conceptos están comentados en uno de los textos, que es la apertura a la interpretación de la escalera, que es una de las introducciones al Zohar, entre los párrafos 73 y 82, y si se quiere repasar el tema, lo puse como un anexo, en el anexo 2, desde ese otro lugar, y se puede ir allí luego a leerlo si quiere. Pero básicamente es para ampliar la información, que acá está hablando de uno de esos momentos, que es el momento de la concepción o del embarazo, pero también hay otros dos, y capaz que leyendo todo el proceso se entiende un poco más a qué se refiere. Dice, en este caso estamos en la primera de estas tres etapas, en ese sitio en el cual ambos, el deseo de dar y de recibir, en esa concepción o el embarazo, acá quedó mal copiado y pegado las cosas y quedó como integrado. Dice, el deseo de dar y el deseo de recibir pueden mirarse cara a cara, al mirar cada uno de ellos a su propia raíz, y ambos tienen esta intención de mirar a la vez
en una misma dirección, que es la dirección de nuestro Creador. O sea, esa concepción o ese embarazo o ese momento en el cual que se puede crear una nueva vida, solo se da cuando ambos se miran a la cara. Cuando tanto lo masculino como lo femenino están en una misma dirección, que es la dirección del Creador. Cuando ambos se ponen juntos con esa misma intención, existe algo nuevo que se forma. Que entonces no hay conocimiento, da'at, en él, tan conocida. Aunque ese atuendo, esa vestidura, levush, es del resto de cada aspecto y aspecto en él. En esa primera etapa, en esa intención inicial, todavía no hay un conocimiento, no hay un da'at, hay como esa intención correcta de generar esa vida, por decirlo así, pero todavía no se sabe a dónde va a llevar, por decirlo de alguna manera. Eso va a ir creciendo, va a ir empezando a manifestarse, porque no es que no existiera antes, es que existía pero no se sabía, estaba oculto, estaba como Regimot escondida, por decirlo así. Solo se va llegando a en cada regreso de ese MAD, en el proceso MAD, cada vez que uno se conecta con lo correcto, es como que eso se empieza a develar y es como que llega cierta luz, o cierta parte de nuestra conciencia empieza a estar activa. Pero, a su vez, en el trabajo de profundizar en esas vestiduras, esas clipotes, esas cáscaras, estará cada paso de nuestro trabajo y vamos a ir entonces avanzando a ese ritmo, a una nueva cáscara, a una nueva clipot, hasta que se puedan entonces en todos los aspectos mirarse a los ojos y realizar ese cierre. Corregido por lo que descubrieron que son padre y madre, en virtud de sus acciones. En ese proceso que entonces, hasta en esa acción también, en ese proceso de corrección, llegan hasta lo más elevado y van a llegar hasta el padre y a la madre, que es Abba. Y luego, cuando nació, entró inmediatamente en Yetzer Hará. Y este es el secreto de las Deburot, severidades, que son llamadas mal, como fue mencionado anteriormente. La concepción es la primera de las etapas en el proceso de corrección personal, se realiza en el masaj, donde ese deseo de dar y de recibir tiene que coincidir en intención para acercarse al Creador. Luego que se han puesto de acuerdo en la pantalla, comienza una nueva etapa, un nacimiento de un deseo que ahora deberá escalar en todo el cuerpo, porque en el masaje está esa etapa inicial en la cual es un punto nomás. Luego tiene que eso ser coherente en todo el resto de la estructura. De abajo hacia arriba, comenzando por Netzach, por Hod, por Netzach, etc. Ese ser en este comienzo, en el nacimiento de su intención correcta para trabajar con él, para ser uno con él, porque él es uno y gobierna sobre toda la creación como nuestro rey, solo deseamos servirlo. En esta etapa comenzamos a darnos cuenta de nuestra maldad. Empezamos a ver que en realidad somos solo deseo de recibir y empezamos a descubrir todo el resto de nuestro deseo de recibir. Eso es lo percibido en este comienzo, en ese nacimiento de acercamiento a él. Luego no va a desaparecer dicha severidad, todo lo contrario, nos acompañará toda la vida. Pero sí aparece cada vez más fuerza, más kaj. El concepto de la palabra kaj, la palabra fuerza, que tiene, como ya vimos, ese valor de 28, que es el relleno en biná, o sea, es esa fuerza que viene directamente desde la madre, que va a estar presente en cada etapa que superemos y que va a estar ayudándonos para las siguientes. Dicha fuerza nos ayuda a vivir conectados a pesar de tener esta estructura física, mental y emocional, esa estructura en la cual vivimos, que es puro deseo de recibir, pero es una fuerza que va a ir creciendo. Esta visión inicial de nosotros, descubriéndonos en esa parte más baja de Sairampín y nosotros mismos,
en ese sitio llamado la mala inclinación, dentro de ese mismo mal, ese Ra, pero es precisamente desde esa misma oscuridad que llegaremos a la luz, llegaremos a la superior. Estas son las 5 Geburot que tenemos que ir identificando en Hod, en esa majestuosidad que tiene Hod, como un concepto ya más traducido literalmente a esa palabra. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese lugar? Eso primero que tenemos que manifestar, descubrir es esa maldad en sí, es la conciencia plena de eso que somos, de qué es eso que ocurre y de que todo eso malo que somos en realidad, o todas esas cosas malas que nos pasan, siempre van a ser por nuestro bien, que es para que veamos entonces nuestra reacción allí, nuestra maldad en lo profundo de esa oscuridad, en lo profundo de nuestro ego. Y luego la siguiente Sefirot, completando o haciendo una analogía con lo que son las preguntas de Michael Pornar, las 5 preguntas que están en el texto de Cábala para un manejo completo de la vida. Seguimos con la siguiente, que serían esas 5 Sefirot que tiene Seirampin, además de Yesod, ¿no? Si tomamos las 5 que están por encima, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach y Hod, están en una relación acá mostrándose respecto a esas 5 preguntas para ascender y trascender todo ese cuerpo y entonces llegar hasta la conexión con Binah mismo. Entonces, en el siguiente nivel, la siguiente pregunta nos conecta con Netzach, con lo que es esa eternidad. El concepto de Netzach en su traducción normal tiene que ver con la eternidad, y eso está asociado con el momento en el cual se hace, con algo que es cuándo hacerlo, esa eternidad, porque nos va a conectar a vivir en ese presente, a lograr vivir en ese tiempo siempre, y estar como siempre conectados con él. Para eso es necesario ser conscientes de la situación en ese momento, para que no se prolongue en el tiempo, no hay que dejar pasar las oportunidades, cada oportunidad es única y tenemos que vivir en esa atención continua y constante en ese momento y actuar, y eso lo convierte en esa eternidad. Por tanto, el momento actual siempre va a ser el más adecuado y es el que nos conecta con él. Apenas descubrimos que estamos inmersos en ese ego, que es lo que pasó en esa severidad máxima que está en Hod, en esa descubrir esas Geburot, enseguida nos conectamos a esa eternidad de estar en ese momento haciendo la acción, haciendo el trabajo. Dice, Tiferet, que sería la siguiente, y es asociado o pensando respecto a la siguiente pregunta, que es ¿por qué? Y ese por qué tenía que ver con esa corrección. Y ese Tiferet, que ya sabemos que el Tiferet es el enganche con lo de arriba, de lo de arriba con lo de abajo, es un enganche con todo lo que, con la respuesta en sí, conecta toda esa parte de carencia que está por debajo con lo que está encima. Nos da entonces la posibilidad de ver para qué se hacen las cosas, está la respuesta allí, porque nos muestra cómo una cosa se relaciona con la otra, la corrección respecto a la situación que estamos trabajando. Esa respuesta está en Tiferet, que es la que produce ese vínculo. Geburá, la siguiente Sefirá, que está dentro de lo que es Seirampin. Y respecto a las preguntas, hablaba de dónde, de dentro de mí, porque en esa Geburá vamos a conectar entonces todos esos lugares donde pueden haber originado ese problema, vamos a estar investigando en esas sensaciones. Desde Malhut hasta Binah, vamos a sentir todos los aspectos. También, para poder hacerlo, vamos a estar continuamente conectando, tanto arriba como abajo, como investigando en esos lugares. Geburá hacía una oración a ambos lados a la vez, la letra Nun conectaba y golpeaba las 50 puertas de Binah, pero a su vez hacía un equilibrio hacia Malhut, hacia Yesod, hacía como una conexión doble. Y también por hacer ese esfuerzo se producían caídas en ese proceso, son parte de las leyes del juego, pero esa conexión con esa profundidad es parte de lo que tenemos que hacer, tenemos que ir siempre dentro de nosotros, tenemos que ir investigando para llegar al fondo de la carencia, recorriendo toda esa severidad hasta llegar mismo al origen, que va a ser el sitio de mayor alejamiento y tenemos que descubrirlo dentro de nosotros mismos. Luego la última pregunta, que es Gesed,
y que respecto a las preguntas de las 5 preguntas, tiene que ver con la pregunta que dice ¿quién? Y la respuesta era yo. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Tenemos que hacerlo nosotros, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer poniéndonos en manos del creador. O sea, y para eso tenemos que ir a GESE. O sea, nosotros solo podemos llegar a una respuesta correcta cuando nos ponemos en manos de quien sabe la respuesta, por decirlo así. Y eso es ese yo que tiene que ponerse en manos de lo superior. En GESE está el Rey, solo poniéndonos en sus manos todo el tiempo, con esa fe más allá del conocimiento, la corrección va a llegar a un buen término. Y no existe otra manera para llegar a esa corrección, porque el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad para poder llegar. Tiene que hacer siempre el esfuerzo hasta ahí y ahí ponerse en sus manos. Y eso es lo que sí tiene que hacer él. Ese yo tiene que hacer eso, tiene que ponerse en manos del creador. Cada uno de nosotros debe efectuar esa conexión individual con lo superior. Es algo completamente personal. Solo por medio de dicha conexión con Gesed va a ser esa conexión hacia lo más alto efectuada. En este comentario en realidad hay más cosas que lo que estaba en el párrafo, porque está toda esa analogía respecto a las 5 preguntas, en lo que es esa evolución que tiene el principio de la concepción, cuando en lo que es la identificación del problema, a cómo se expande en todo el cuerpo. Y esa expansión en el cuerpo está asociada con todos esos pasos que vimos recién. Dice luego la siguiente pregunta, el siguiente párrafo. Un avestruz, porque la mayoría de ellos son malvados, Ra, y todo mal no se aferra, cuelga de ellos, cuelga de a ellos, excepto a ellos. Bueno, acá hay una palabra al principio que está traducida como avestruz, pero también puede ser traducida como porque o como desde. Entonces, puede leerse como porque la mayoría de ellos son malvados, pero podría leerse como que puede estar refiriéndose a ese animal porque tiene una doble acepción la palabra. La palabra avestruz es esa ave que uno nos recuerda de que esconde esa cabeza, y esa es una actitud de cuando uno comete errores, esconde esa cabeza también, es como que nos hace responsable de eso, esa cabeza que está en la tierra y solo ve esa oscuridad y no está haciéndose cargo, por ejemplo. También la letra Ain está escondida en esta palabra, no está exactamente escrita, pero son las mismas letras. La letra Ain, que ya recordamos, tiene la concepción del pecado dentro de ella, que también tiene ese comportamiento como de actuar y esconderse. Y Ain también está asociada a lo que es Netzach de Seirampin, que trabajan juntos con Jod, siempre vienen juntos, los dos están del lado de lo que es la parte mala, entre comillas, está por debajo de lo que es el Parsá, donde la mala inclinación está más fuerte, en esa zona primera atravesada. En el nivel de lo que son las prácticas, cuando estamos en lo profundo de ese ego, que estamos completamente atrapados, tenemos que estar como insistiendo, repitiendo esas primeras preguntas de qué es lo que ocurre, y siempre tenemos que ver, esto es mi reacción, y tenemos que hacerlo en ese momento, y de nuevo tenemos que ver, esto es mi reacción, y eso tenemos que hacerlo en ese momento, y esos son esas dos piernas que nos van a ir como empezando a hacer ese camino hasta Tiferet, que es lo que nos va a enganchar luego con la respuesta, que es para cierta corrección que va a tener que ver. Dice, son las dos piernas donde debemos apoyarnos, ser conscientes en ese momento, y hay que hacerlo allí, en cada una de esas reacciones, que todo va a ser por nuestro bien, y que es el momento para trabajarnos, para tener esa oportunidad de ponernos en contacto con él. Por más que solo veamos el mal, porque todo el mal cuelga de ese deseo de recibir, y no podemos ver al Creador desde ese sitio. Debemos ir siempre más allá de la razón, aplicar las prácticas. Estas dos primeras preguntas, en este caso, son esas dos piernas que nos van a empezar a mover, por decirlo así, porque a nivel de lo que son las partes del cuerpo, esas dos primeras sefirot, son de ese Seirampin, son esas dos piernas que nos hacen caminar. En ese momento nos pondremos con fe más allá de nuestro conocimiento, que todo es para bien, que todo lo que nos rodea y llega es para nuestra ayuda, para mostrarnos algo en nuestro proceso, y habremos aprovechado el momento, este instante sagrado,
Cuando el ego domina, en ese momento que es el ahora, es esa oportunidad de ese renacer, y eso es la clave del éxito. Entonces entramos en la mente, en el mojín del amamantamiento, que hay en ellos Elohim, que son conocidos como Gesed y Geburah, que están allí. Bueno, de nuevo, el proceso en sí de lo que son los pasos está en el anexo 2, pero luego de que esas dos piernas caminan, llegamos a Tiferet, donde está la conexión con lo más alto, y eso nos va a conectar luego a lo que nos alimenta, que son las sefirot que están por arriba, que son tanto Gesed como Geburah. Lee un poco este párrafo, dice. Llegamos a Tiferet, donde existe la conexión, donde se nos comienza a brindar una respuesta desde arriba. Es esa tercera pregunta, ese por qué, que es para nuestra corrección. Y al principio tenemos que confiar en eso, pero luego nos va a llegar la respuesta y nos va a llegar cierta comprensión respecto a la situación. Él solo nos ayuda todo el tiempo. Nunca existe otro motivo para nada que nos vaya a estar sucediendo. Todo es por nuestra corrección y por la corrección del mundo entero. Siempre está velando por lo que es la armonía del conjunto, de todo lo que es completo. En esta etapa ya hay un vínculo con lo superior. En Tiferet ya se está uniendo la parte de abajo del cuerpo con la parte de arriba. Por encima y por debajo del Parsá, ambos están juntos en este lugar. A este ser entonces ya se lo está alimentando desde arriba, ya no es esa concepción, ya es como un bebé que se está amamantando de la madre, que se le explica y que lo consuela todo el tiempo, le muestra el objetivo real de lo que ocurre, todo es para esa corrección, no existe otro motivo, es una alimentación divina, desde la verdad en el proceso de la creación del universo. Llega una respuesta adecuada para cada situación. Nos va a llevar entonces eso a la comprensión, al mojín. Porque si estamos conectados a lo más alto, a nuestro ritmo, cada cosa irá encajando en su lugar. Y luego que se establece entonces el enganche Tiferet, ya la conexión con Elohim es efectuada, la conexión también con el rey, con Melech, que se da por Gesed. La conexión desde la izquierda va a unir a Binah con Malhut, que va a ser por medio de Geburah, por la letra Nun, que es Geburah de Seiranpil. Esas dos sefirot, tanto Gesed como Geburah, en el man de ambas, en lo que son la intención de ambas, que va a estar siempre poniéndonos en manos de Gesed todo el tiempo, vamos a estar, para poder ponernos, debemos ser nosotros los que tenemos que hacer ese esfuerzo, y que esto solo es posible poniéndonos siempre en sus manos y aplicando ese man. Tenemos que conectar por el lado de Binah, haciendo ese golpeteo y esa unión, en ese agradecimiento con Binah por un lado y teniendo en cuenta esa carencia al mismo tiempo, y poniéndonos en manos del Creador en Gesed. Agradeciendo entonces desde el lado femenino hacia Binah y hacia Malhut, hacia esa profundidad del origen que se irá conociendo poco a poco, y Lokin siempre nos va a ir mostrando esas zonas que van a estar mostrando las carencias reales, lo que está en ese donde, que es dentro de nosotros, y ese cuerpo entonces va a empezar a ser comprendido, a un ritmo individual, no va a ser algo de golpe, pero poco a poco va a ir descubriéndose y se va a ir comprendiendo. Porque incluso hay un conocimiento, Da'at, desde el aspecto del amamantamiento. Y aquí todos ellos tienen el control de los forasteros, de esos extranjeros. Porque también las gracias, misericordias son Elohim, y las Geburot, severidades, y luego todos ellos son llamados la mala inclinación. Dice, Da'at, ese conocimiento llega, como ya sabemos, cada vez que se hace un proceso Mammad, llega como un retorno, como algo que se va descubriendo en esa conciencia de nosotros. Luego que es recorrido todo ese cuerpo, pero en Gesed y Geburah, de alguna forma ya existe Da'at, como que están un poco esas respuestas ya implícitas. Da'at está un poco más alto, por decirlo así, pero es como que a través de ellos va a llegar. Porque las respuestas de que soy yo,
y el sitio donde existe el origen están también dentro de lo que es esa información que va a ser valiosa para esa persona en ese proceso y que va a ser parte de ese Da'at que va a estar en el futuro, porque vamos a estar como con más información respecto a cómo ir conociéndonos. En ese segundo aspecto, que es el aspecto del amamantamiento, ya se está completando los aspectos elevando man desde ellos, obteniendo mad como respuesta. Por lo tanto, están siendo alimentados, cada uno de ellos desde la luz superior. Debido al esfuerzo en sí mismo, en todos los aspectos, siempre vamos al fondo de la carencia y desde ahí elevamos esa oración. En todos, Elohim es nuestro Dios, y este Dios, con esta forma severa, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, ambos están alejados de la línea media, pero al intentar conectar al Creador desde allí, desde cada uno de nosotros somos recompensados con lo que es esa línea media. Vamos avanzando pasito a pasito en el trabajo personal respecto a esa conexión con el Creador, y en el origen estuvo esa mala inclinación, pero a su vez esa mala inclinación es lo que nos ayuda para poder corregir. El hombre, si no tiene esa mala inclinación, si no tiene eso que es visto como una severidad, nunca hace el trabajo en sí mismo. La oración llega porque ese ego nos obliga, por decirlo así, o eso malo está ahí, y siempre va a ser esa materia prima de nuestro trabajo para poder acercarnos a él. Dice, también, siguiente párrafo, ¿no? También otro abuelo, Saba, porque entró en la mala inclinación. El comienzo es con el mencionado en los dos defectos de Adam Harrison. Bueno, acá un poco recordar lo que es este Saba. Saba es parte de la palabra Yeshut. Yeshut es una sigla que es Israel Saba Beteuna. La palabra Saba, que significa abuelo o antepasado, refiere a Ima superior de Biná. Está un poco más explicado en lo que es el anexo 5, en el capítulo 5, pero llegamos por medio de esta conexión, por medio de esa Ima superior, a ese Josmá, a esa parte de comprensión, debido a nuestro esfuerzo en el cuerpo, de esas 5 preguntas, por ejemplo, como lo vimos recién, o visto de esta manera, o de otra que se pueda ver, pero en ese trabajo, en ese cuerpo, con esa intención correcta, atravesando tanto desde Malkut a todos esos sitios en Seirampin, vamos a llegar al Parsuk de Yeshut, donde ya está una pureza, porque Yeshut ya sabemos que es la madre en sí, ella no tiene un deseo para sí mismo, sino solo ayudar, entonces ya es como un trámite cuando uno llega a Yeshut, ya ella ya es Binah, ya es como un puente para llegar a Ima, y va a estar como haciendo el resto del trabajo. El primer hombre, este Adam, que está mencionado allí, Adam Harrison, se encontraba en unidad con el Creador. En ese comienzo, voy a compartir, dice, estábamos leyendo por acá, estábamos en este segundo comentario que decía, el primer hombre que se encontraba en unidad con el Creador, este ser humano, Adán, que nació con cabeza y cuello en Atzilut, este ser humano que ya veía en esa cabeza todo como era, tenía esa claridad, pero tenía una parte de su ser que sí tenía ese deseo de recibir, que era de ahí hacia abajo, ¿no? Él tenía también un cuerpo que no estaba en Atzilut, que no estaba corregido, y cuando le hizo caso a ese cuerpo y dejó de escuchar al Creador, y lo hizo por voluntad propia y desobedeció las órdenes, a consecuencia de ese error, de esa mala elección, pasó a vivir en un mundo dual, o sea, disminuyó esa conciencia que tenía, en la cual veía todo perfecto, por decirlo de alguna manera, o veía tal cual la realidad, y pasó a vivir en una realidad en la cual ve cosas bien y cosas mal, y donde existe la derecha, la izquierda, lo masculino y lo femenino, esa dualidad en la que vivimos nosotros ahora, en realidad que vivimos una mucho más estrictas esas realidades, por decirlo así.
viendo como separadas las cosas cuando en realidad son una, esos dos aspectos que han sido entonces conocidos a partir de esa caída y que desde ellos vamos a tener que nosotros ahora volver a elevarnos, volver a ese camino de retorno para volver a la unidad que fue en un principio. O sea, cayó en esos dos sitios o en esa realidad dual. Dice, porque a medida que la mente, el conocimiento Da'at se expandió, el heroísmo, o sea, las de Burot, disminuyeron. Dice, disminuyó. Este ser humano que quiso dominar el mundo por sí mismo, alejándose del control único y perfecto de las leyes del universo, había comenzado a vivir cada vez más inmerso dentro de ese ego, intentando satisfacer ese deseo de recibir para sí mismo, buscando más y más formas de apoderarse de ese conocimiento para sí, como si él fuera quien pudiera saber las respuestas a lo que existe. Se terminó entonces alejando del heroísmo, de la fuerza de voluntad para entrar en las severidades. Ambos aspectos son opuestos. O el ser humano vive alejado del trabajo en sí mismo, atado a ese deseo de recibir, como ocurre en quienes todavía están alejados del trabajo espiritual, o comienzan a transitar un camino inverso a lo que ocurrió con Adán en ese momento e incursionan entonces en cada aspecto de lo que ocurran a acercarse al Creador con la ayuda de Él para volver desde cada uno de ellos con fe más allá de nuestro conocimiento al control cada vez más completo de la vida o siguiendo esas leyes del universo. Adán puso el conocimiento por encima de la fe. Dejó de escuchar al Creador para intentar apoderarse para sí mismos del control de todo lo que existía. Se alejó del árbol de la vida, fue hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros debemos recorrer el camino opuesto en la porción que nos corresponda, viviendo cada vez más con fe por encima de nuestro conocimiento, que es la única forma de volver a la vida y de liberarnos de la esclavitud de nuestras clipot. Y el hijo, por tanto, está por delante de la mala inclinación. Vamos a renacer, ese hijo que tiene ese aspecto de una nueva forma de vida. Desde ese lugar nos vamos a elevar. Cada oportunidad que se nos presenta es única. Nosotros estamos en esta tierra acá un tiempo que es finito, pero debemos hacer ese esfuerzo cada vez que podamos para avanzar en este proceso. Ese es el deseo de nuestro Creador, que cada uno de sus hijos se acerque cada vez más a Él, que cada uno de ellos viva en coherencia como Hashem, como su único Dios. Y nos aferramos a, cuelgan de ellos, por lo tanto. Entonces el niño es circuncidado, para quitarle el mal que es la fornicación. Desde el estado pequeño, Canut, desde el amamantamiento, que luego tiene una opinión, conocimiento, Da'at, que desciende hasta Yesod, hasta la fundación. Comentarios. Somos niños, bebés recién nacidos, que debemos cortar de raíz todo vínculo con esta mala inclinación, con este deseo de recibir, con ese dominio que esa mala inclinación quiere tenernos sobre nosotros. Debemos atravesar todo nuestro cuerpo desde nuestro nacimiento, los primeros 7 días, y al 8º día es que se realiza este corte para abandonar para siempre el vivir con conocimiento por encima de la fe, y entonces vivir solo para complacer el deseo, convivir solo para complacer el deseo de recibir, y en ese camino de retorno, cada vez que atravesamos nuestro cuerpo y llegamos a Binah, que es esa octava sefirá, desde abajo hacia arriba, tenemos que cortar el vínculo con ese deseo de recibir. Tiene que ser algo definitivo ese corte, esa característica que tiene ese corte físico, es lo mismo que tiene que hacerse a nivel espiritual, no puede ser un corte a medias, no puede ser sirviendo a 2 dioses, uno tiene que vivir con fe más allá de nuestro conocimiento, de ahí en más, intentando en cada situación que sea una nueva oportunidad de acercamiento a Él,
o si no, nos vamos a alejar de él sirviendo a otro Dios, y eso no nos va a abandonar nunca, va a generar esa clipot por esa elección equivocada. Todo el mal que nos ocurre es consecuencia de esta unión, de este copular una y otra vez con ese deseo de recibir, esa clipot que se forma en ese momento, el no querer abandonar nuestro egoísmo para vivir con Hashem como nuestro Dios. Si este corte no es efectuado, nada puede ser construido. El cuarto mandamiento entonces es la base de toda la estructura. No existe edificación espiritual si este vínculo no es cortado en intención de raíz y para siempre. Ya luego que comenzamos este proceso, en esa niñez, una vez que la intención está clara y firme, comienza el verdadero trabajo. Ahí hay un cambio tiene que empezar a hacer un cambio de hábitos sobre todos y cada uno de los aspectos que se han ido instalando en ese cuerpo a lo largo de todas las encarnaciones previas. Es un camino largo, pero nuestro Creador siempre está allí, disponible para ayudarnos una y otra vez, porque Él solo desea que retornemos hacia Él. Ese estado pequeño, Kanut, que deberá ser transcurrido durante 6.000 años, hasta que hayamos crecido en todos los aspectos de nuestro cuerpo, hasta que nos volvamos como seres independientes y destetemos. Dejemos de succionar de Binah, nuestra madre que vino a ayudar a sus hijos por debajo de Tabur, de Ancamo, en la forma presente y visible de nuestro Creador, en ese plano cada vez más cercano a nuestro mundo material. Cada esfuerzo será procesado en este cuerpo, y al bajar el Mad correspondiente hasta Yesod, que es el sitio donde tuvimos que darlo elevado, y cuando baja hasta allí, ahí entonces se produce el intercambio, y es el principio y el fin, es Aleph y Tav juntos en ese sitio. Es esa luz que llega hasta ese lugar que es el más bajo. Y eso lo logran los justos, por eso es lo que ocurre en la letra Sad, que es Yesod en Saigampí, en ese masaje, donde se produce el inicio del trabajo en Tav, y es donde se intenta escapar de esa muerte en ese momento, que es lo que ocurría en Tav, a la que nos lleva a vivir atados a ese deseo de recibir, y es al lugar donde va a llevar la luz de Aleph mismo, para ser procesada y digerida, y entonces ser transmitida a Malhut, para que la chispa de luz pueda resplandecer de ahora en más en nuestro reino. Dice, y el hijo hacia Memhei, la circuncisión. Esto es a través de Adán y no al comienzo, en la primera instancia. Este hijo, ya este niño, que solo desea servir a nuestro Creador, se dirige influenciado de lo que es el 45, que es ese Parsuf Memhei, que es el Parsuf de la cabeza, pero el Parsuf en Adán Kadmon, que corresponde a Serapim. Es ese dar que llega desde la cabeza misma. Vive las situaciones desde la luz que proviene desde lo alto, en el nombre santo, pero procesado ya en Seigampín, para que todas estas situaciones puedan ser digeridas, puedan ser apreciadas sin destruir, sin ser demasiado potentes, pero tampoco insípidas, sino con la medida justa para incentivar y que este ser humano, a través de su propio man, pueda conectar desde ellas a él, desde Yesod, en esa circuncisión que recién comentamos que tiene que ser efectuada. Es un proceso, la circuncisión es ese principio y fin, es ir a través de ese cuerpo, a través de ella, que va a ser allí el comienzo del man, hasta el retorno de la vuelta del man, que nos corresponda en cada aspecto de Adán, que debemos procesar en nuestra alma individual, como parte del alma original, para brindar nuestro granito de arena en la reconstrucción de la misma. Cada uno de nosotros es fragmento de esa alma original, que cuando se partió en esa fragmentación así en muchísimos pedazos, por los sucesivos pecados a lo largo de todas las generaciones, fue distribuyéndose y cada uno tendrá que hacer lo suyo para poder ayudar a esa reconstrucción y esa unidad final completa. Porque en el embarazo, en la concepción, no hay ningún conocimiento dado y ninguna succión desde los externos o forasteros aquí. El embarazo en esa etapa inicial, en la preparación,
el comienzo de nuestra propia maldad, todavía no hemos llegado a realizar el man. Por lo tanto, no tenemos una respuesta desde arriba como consecuencia, lo cual sí comienza a ocurrir en la siguiente etapa, que es ese amamantamiento o succión, donde sí Malhut llega hasta el Parsá y se pone en contacto con la madre para que ella lo alimente con Hasadim en ese sitio, a un ritmo adecuado para nuestro proceso. Mirando lo que son las sefirot, el embarazo es la etapa que uno todavía no llegó a ese Parsá, a nivel de lo que es la historia, serían los 40 años en el desierto. Esas 4 sefirot que son en Malhut, correspondiendo a las 4 letras que están en ese Parsuf, en el camino de las letras, la Tab, la Shin, la Resh y la Kuf, cuando todavía no llegamos a Tiferet, que es el punto donde nos unimos con nuestra madre en forma concreta, hay una etapa previa y más dura que debe recorrerse antes en esa concepción. Es una etapa que solo puede transcurrirse con fe por encima de nuestro conocimiento, porque no hay respuesta. Uno no ve la respuesta, pero tiene que ir igual, a ciegas, por decirlo así, en ese amamantamiento. Luego sí ven un amamantamiento y hay una respuesta y todo es más fácil, por decirlo así, cuando uno ya llega a Hagat. Hay una devolución. Ahí somos como niños pequeños que tenemos que comenzar a crecer, pero tenemos una respuesta visible y ahí ya va a haber una certeza de lo que se habla. Pero antes había como una creencia ciegas. Entonces, luego sí somos como niños pequeños con nuestras carencias y vamos a depender también de nuestra madre para poder sobrevivir aquí. Pero tenemos una respuesta concreta en este mundo con esa intención correcta de conectar siempre con él. Pero ahora ya sentimos una devolución en forma de Hasadim. Hay ciertas comprensiones que lentamente comienzan a ocurrir. Pues ya se llegó a ese sitio donde el intercambio es posible, a ese Tiferet donde está esa unión. Por más que todavía seguimos en Seirampi y las caídas son constantes y el estado de Carnut en completa permanencia, pero no siempre es oscuridad, hay como vaivenes. Aun cuando estábamos antes en Nejí, por abajo era como una etapa mucho más dura y observamos que en esa siguiente etapa ya vemos más el Hasadim o vemos un poco más ya la derecha en esa segunda etapa. Y acá está hablando un poco de lo que son la correlación con los años, y dice, y aquí está que en o dentro de Seirampi, el final de la comprensión irá creciendo en 13 años. Esa segunda etapa de crecimiento, a nivel de años, estamos hablando de que son desde los 0 hasta los 13 años. Uno tiene que transcurrir todo ese parsuf hasta esa edad en la cual se llega así a un siguiente nivel. Iremos preparándonos para conocer qué son esas 13 cualidades de misericordia, que van a ser conocidas ya cuando se tenga contacto con lo que es Binah, el siguiente Parsuf, con lo que es Yeshut, los cuales serán experimentados en la siguiente etapa que transcurre entre los 13 y los 20 años, cuando ya seamos jóvenes y dejamos de ser niños por tener una correlación con lo que es las etapas físicas de la persona. En nuestro recorrido en el Parsuf y Yeshut, estamos hablando de cosas de años espirituales, no de cosas físicas, pero para tener una idea de cierta correlación para fijar ideas. Cuando sí comencemos a dar en forma correcta, en lo que es esa etapa ya en esa juventud, porque ya vamos a tener cierta capacidad para limitar de tal manera el deseo de recibir que ya va a ser como un dar, hemos recorrido todos los pasos en nuestro interior necesarios para que esa pureza en ese dar o ese limitar completamente el deseo de recibir sea real y entonces se refleje, esa radiación llegue a otro en la medida que pueda ser en nuestra propia estructura, realizar a su vez esa conexión adecuada con ese creador y que eso rebote en nosotros. Cada uno de nosotros somos servidores de nuestro creador y cada uno debe aprender a ponerse en contacto con él directamente. Si el niño chiquito no se acaba metiendo en estas comprensiones, en esto mojim, desde el crecimiento, desde Hasadim hacia los 13 años, entonces el buen instinto, la buena inclinación, que son los ángeles que en las clipot brillan. Dice, en esta primera etapa, en esa concepción, solo existe
el deseo completo de profundizar en nuestra carencia, porque vemos la luz del Creador a la distancia, a recorrer ese enejí. Deseamos con todo nuestro ser llegar hasta Él. Luego, en la segunda etapa, en esa niñez, conocemos Hasadim y solo queremos dar por dar, viendo las características que uno se ven en lo que son las etapas, en lo que es el texto de Pornat, respecto a las características de las fases del recibir y del dar. Ya experimentamos en nosotros el dar del Creador, comenzamos a conocer su bondad. Y solo queremos brindarla a los demás, y eso es un recorrer la Sefirot del Hagat. En esta segunda etapa ya interactuamos con los demás intentando ayudar en forma pura y sincera a otros, en la mejor intención, absolutamente, pero todavía no sabemos cómo, porque estamos todavía dentro de ese cuerpo que tenemos esas carencias, hacer que sea por otro en que en sí mismo logre la conexión en forma directa, que es lo que va a ser una ayuda sincera y efectiva. Esa ayuda, entonces, porque va a ser el creador quien ayude, a través nuestro, pero va a ser él, llega a otro ser, entonces, lo que está necesitando en ese momento, pero eso es un paso siguiente. Ahora estamos en un paso anterior, el paso que sí sabemos ayudar a ser independiente, ya va a estar en un dar que uno recibe y logra dar porque refleja. Previo a eso uno intenta dar, pero no sabe bien cómo. Entonces, estamos en un paso previo todavía porque ese otro ser, el paciente o quien depende de nosotros, está dependiendo y él necesita ser independiente para que crezca realmente. Necesita ser el mismo que conecte con el creador y no depender de un intermediario para ello. Claro que esa situación también es absolutamente buena y esa persona aparte necesita en esa etapa a alguien más que lo ayude. Pero es para ver el objetivo final, es una etapa previa, es un dar por dar, que es recorrer Hagat, que es previo a Yeshut, que es cuando podemos dar frutos, entre comillas. Ese dar frutos implica que la propia persona logre conectar con el creador y entonces pueda crecer en forma independiente, pueda recibir una radiación ya en esa nueva etapa que está vinculado a que él tiene ese poder para conectar, a esa independencia. Al igual que nosotros lo somos también en ese instante. Esa va a ser la última de las tres etapas en esas percepciones terrenales, la cual ya el deseo de recibir por dar es un hecho, uno recibe y refleja, y eso brinda a alguien más una capacidad para que él transcurra su propio camino. A través de continuar en este mismo camino, de dar y servir en forma sincera y pura al Creador, lograremos de alguna manera que quienes estén recibiendo ayuda ni siquiera necesiten de nosotros, sino que logren, como es deseado por él, la completa independencia. O sea, lo que el Creador quiere es que cada uno de los seres haga ese trabajo en forma individual. Esa etapa llamada juventud, donde estamos en lo que serían la correlación con los años entre los 13 y 20 años, ya vamos a estar experimentando esas 13 cualidades de misericordia, ya vamos a estar en el pasú del Yeshut, y al efectuarlas, nos ponemos en nosotros mismos en afinidad con esas cualidades y vamos a estar como radiando o rebotando la luz de él correctamente. Estamos en una completa dualidad que beneficia a todos, estaremos recibiendo a través del dar, y continuamos dando, pero va a ser como algo de ayuda, pero independencia a la vez, y en este caso, a su vez, iremos a su vez, por ese trabajo bien hecho, recibiendo en nosotros mismos también Cosmá para nuestro propio proceso. Es un beneficio doble que existe en este caso, porque cuando uno da correctamente, a su vez recibe correctamente para nuestro propio trabajo, cada uno está haciendo su trabajo, y esto es un beneficio que en cada vuelta de MAD siempre beneficia, tanto al que da como al que recibe, para que cada uno en su tarea pueda seguir en esa tarea de servicio y con cada uno con todos los seres con los que interactuamos.